es de tromboembolismo pulmonar, según lo que figura en su sílabo, y vamos a hacer la presentación del día de hoy, ¿ya? El tema tromboembolismo pulmonar es un tema bastante importante porque es una patología que realmente se da con bastante frecuencia en los ambientes hospitalarios, ¿no? Eh, y muchas veces es difícil de reconocer si es que no se piensa en ello. Entonces, siempre han propuesto una serie de estrategias para poder reconocerlo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia real de entender lo que es el tromboembolismo pulmonar? Es una patología que realmente está muy relacionada con mortalidad, ¿no? Hay pacientes que pueden tener un episodio de tromboembolismo pulmonar y por lo tanto quedar con alguna deficiencia cardiorrespiratoria o incluso padecer de tromboembolismo pulmonar crónico el resto de su vida, o muchos de estos pacientes pueden incluso hasta fallecer, ¿no? Después de un evento agudo. Por ello radica la importancia de entender esta patología. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a diferenciar es qué cosa es un trombo y qué es un émbolo, ¿ya? Porque muchas veces ustedes van a manejar los términos tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar, ¿sí? Entonces, no son sinónimos, si bien es cierto, se usa de una manera así indistinta, ¿no? Tromboembolia pulmonar o embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Ambos son trastornos hemodinámicos, pero un émbolo es un trombo, ¿no? Es un trombo que se suelta, ¿no? Y va a la circulación sanguínea, ¿no? Desde el lugar donde se formó, generalmente en zonas distantes, como pueden ser los miembros inferiores o los miembros superiores, y van hacia la circulación pulmonar. Y el trombo es el coágulo per se, ¿no? Es el coágulo de sangre que se forma en un vaso sanguíneo y que se vuelve sólido, ¿no? Y ese trombo se puede desprender y formar un émbolo, ¿ok? Entonces son dos cosas totalmente distintas. El émbolo viene a partir de un trombo. ¿Cuál es la epidemiología del tromboembolismo pulmonar? Como habíamos mencionado, es una causa importante de muerte, ¿no? Es la tercera causa de muerte en los ambientes hospitalarios, sobre todo, ¿ya? Muchas veces ustedes van a escuchar en el argot médico, en el día a día, este paciente se murió porque se tepeó, ¿no? Esa frase que se usa, tepear, viene de TEP, ¿no? De TEP, que son las siglas de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces ustedes cuando sean internos o sean residentes van a escuchar a sus colegas mayores, se ha tepeado, ¿no? Este paciente se ha tepeado, ¿no? Es parte del argot del lenguaje médico que se utiliza de manera informal, ¿no? Entonces es la tercera causa de muerte en los hospitales. Tiene una incidencia entre 10 por 100.000 y una prevalencia del 1% en pacientes hospitalizados, que no es poco realmente. Y como les había mencionado, es de difícil diagnóstico, ¿no? Solo el 30% de los pacientes con TEP, ¿no? Que tienen mal desenlace se diagnostican en vida, ¿no? Muchas veces el paciente fallece y no hay causa aparente, ¿no? Y cuando se hacen las necropsias en alguno de ellos, se encuentra pues que ha habido embolismo pulmonar, ¿no? Y esa ha sido la causa de la muerte. Entonces, estos pacientes cuando padecen de tromboembolismo pulmonar, si no reciben un tratamiento pronto, fallecen, ¿no? Tienen una mortalidad del 30%. Y la complicación más grave del tromboembolismo pulmonar a largo plazo, como les había mencionado, es padecerlo crónicamente, ¿no? Desarrollar sobre todo hipertensión pulmonar, ¿no? Y hay una entidad que se conoce como hipertensión pulmonar o enfermedad hipertensiva crónica, ¿no? Entonces, miren ustedes la importancia que tiene esta patología. Entonces, ¿cuál es la etiología y patogenia de tromboembolia pulmonar? Es un trastorno hemodinámico, vale decir que se va a formar a raíz de una serie de mecanismos fisiopatológicos que ocurren
a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿no? Va a haber cambios en las presiones vasculares, en la resistencia vascular periférica, va a haber cambio en el gasto cardíaco y por lo tanto todo eso se traduce en un trastorno hemodinámico. Y eso, ese trastorno hemodinámico en el que generalmente se forman trombos, estos trombos aparecen, como les había mencionado al inicio también, a distancia, ¿no? Generalmente en los miembros inferiores, a nivel de las pantorrillas, también puede ser en las partes superiores, en los muslos, ¿no? O en zonas más profundas como son los vasos ilíacos, ¿no? Y que todos van a desembocar hacia la parte superior del hemicardio derecho, ¿no? Y por ahí van a ir al pulmón. Entonces, estos trombos se desplazan como émbolos, ¿ya? Son dos cosas totalmente distintas. Y estos émbolos se van a originar, pues, en las venas de miembros superiores también, o en las venas centrales del tórax, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener catéteres venosos centrales, ¿no? Y estos pacientes pueden formar ahí coágulos y esos coágulos pueden desprenderse y hacer un embolismo pulmonar. Otros tipos de émbolos, porque no necesariamente son de sangre y son menos frecuentes, pero también provocan morbimortalidad importante, son los émbolos de colesterol, por ejemplo, las burbujas de aire, ¿no? Por eso que siempre se debe tener cuidado cuando se administran inyectables por vía endovenosa, que no hayan burbujas de aire. Las gotitas de grasa, por ejemplo, que viajan por sangre después de una fractura expuesta, de una fractura ósea, ¿no? Esas gotitas de grasa pueden viajar por torrente sanguíneo y dar lo que se denomina el embolismo graso. Y eso realmente es algo bastante grave, ¿no? O fragmentos de un tumor, lo que se conoce como el embolismo tumoral, ¿no? Entonces, ustedes pueden ya entender que no solamente se trata de un embolismo sanguíneo, sino de otro tipo de sustancias del organismo, ¿no? Colesterol, administración de burbujas de aire, o por ejemplo, cuando los buceadores, ¿no? Que hacen cambios de presión a una ascendencia muy brusca, también hacen embolismo gaseoso, ¿no? Entonces, eso también es un cuadro bastante aparatoso y las fracturas expuestas o las roturas de grandes huesos, ¿no? Que liberan la grasa de la médula ósea, va a formar embolismo graso, ¿no? O los embolismos tumorales. El 95% de los émbolos venosos también se desarrollan a partir de émbolos presentes en venas profundas en los miembros inferiores, ¿no? Cercanos a la fosa poplitea, por ejemplo, ¿no? En a la parte posterior de la rodilla está la fosa poplitea y ahí también se forman émbolos de origen venoso, ¿no? Producto de una trombosis venosa profunda, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos émbolos se van a fragmentar y van a llegar hasta la circulación pulmonar. ¿Cómo se produce el embolismo pulmonar? Pues ya lo hemos mencionado, se desprende y viaja hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Y llegan a la vasculatura pulmonar, ¿no? Y pueden quedarse en las bifurcaciones de la arteria pulmonar, ¿no? Lo que se conoce como el embolismo en silla de montar, quedan a nivel de la bifurcación de las grandes arterias pulmonares, ¿no? O se puede fragmentar y llegar hacia zonas mucho más distantes, ¿no? Y obviamente eso puede ocasionar la clínica del paciente. A veces los émbolos pueden ser tan pequeños que no causan síntomas, pero también hay émbolos que son muy grandes que pueden ocasionar realmente todo un trastorno hemodinámico, ¿no? Hasta un cuadro de shock. Entonces, hay pacientes que pueden morir, ¿no? Por hipoxia severa, producto de esa falta de circulación sanguínea, ¿no? Y este, puede también desarrollar lo que se denomina el cor pulmonar agudo, ¿no? El cor pulmonar agudo que es una falla cardíaca del lado derecho con manifestaciones corazón-pulmón, ¿no? Puede haber infartos, ¿no? Pulmonares también, y generalmente se producen a nivel de las zonas más distantes, que son los lóbulos inferiores, y más de la mitad son múltiples, ¿no? Pueden afectar muchas veces varias zonas del pulmón, ¿ok? Ah, a ver, deme un ratito que voy a atender la puerta, ¿ya? Entonces,
la etiología, como les había mencionado, es a partir de los trombos que se producen muchas veces en las venas de los miembros inferiores, ¿no? Y dan un cuadro que se denomina trombosis venosa profunda. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica, la trombosis venosa profunda se manifiesta por un incremento del volumen del, del miembro afectado. Si ustedes comparan la figura, una pierna está más incrementada de volumen con respecto a la otra, ¿no? Hay cambios, edema, dolor, se puede incluso palpar cordón venoso, ¿no? El signo de Homans, que es el dolor que se presenta al presionar la pantorrilla, ¿no? El enrojecimiento de la piel, el eritema y la dilatación de las venas, ¿no? Colaterales. Entonces, eso es una trombosis venosa profunda. Cuando veamos eso, ese paciente puede tener una alta probabilidad de desarrollar tromboembolia pulmonar, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en pacientes que tienen largo tiempo hospitalizados, en cama, postrados, después de una cirugía, que padezcan enfermedad varicosa, que tengan factores de hipercoagulabilidad, etc. Entonces, que tengan cáncer, por ejemplo, ¿no? También es un factor de riesgo importante. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el embolismo pulmonar? ¿No? Una vez que llega el émbolo hacia al pulmón, pues va a producir hipoxemia, ¿no? No va a haber circulación sanguínea porque está obstruido el vaso y obviamente que el alveolo no se va a ver beneficiado del oxígeno que llega, ¿no? No va a haber intercambio gaseoso, ¿no? Va a producir zonas que ya no van a estar ventiladas, se van a telectasear, ¿no? Va a haber una diferencia entre la saturación de oxígeno arterial y venoso y lo que se denomina la derivación o cortocircuito o shunt de derecha a izquierda en algunos pacientes, ¿no? En los que padecen de embolismo pulmonar en grandes vasos, ¿no? En grandes vasos pulmonares va a haber más gravedad y en los vasos más pequeños va a ser menos grave. Entonces, perdón, los factores de riesgo van a ser personas que han tenido ya un episodio de embolia pulmonar, eh, personas que tienen trombosis venosa profunda, como lo acabamos de mencionar, los que estén inmovilizados en la cama, ¿no? Hospitalizados, post tratamiento quirúrgico, ¿no? También se los acabo de mencionar, cirugías de carácter ortopédico, por ejemplo, cirugías de cadera, ¿no? En los pacientes adultos mayores, sobre todo, traumatismos graves, ¿no? Que también pueden favorecer la presencia de trombos, los pacientes que tienen falla cardíaca congestiva, aquellas mujeres que tienen un periodo de periparto, ¿no? Cercano al parto, que han dado a luz, por ejemplo, mujeres que consumen anticonceptivos orales, ¿no? La elevación de los estrógenos es un factor de incremento de la coagulabilidad sanguínea, ¿no? Y hay pacientes que padecen de hipercoagulabilidad también. Entonces, acá tenemos una lista bastante amplia, ¿no? De lo que son los factores de riesgo para las trombosis venosas profundas y las embolias pulmonares. ¿Ok? Entonces ya lo hemos mencionado, se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre la edad es un factor de riesgo importante, el cáncer sobre todo, y los pacientes que no se movilizan, que usan catéteres venosos o que tengan algún tipo de falla cardíaca. Los obesos también son personas que tienen más riesgo de padecer trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, ¿no? Pacientes con síndrome nefrótico, con accidentes cerebrovasculares que no se movilizan, ¿no? El embarazo, el puerperio, ¿no? Los antecedentes de tromboembolia, los fumadores también, ¿no? Entonces, y obviamente otros factores de trastornos de coagulación más raros, ¿no? Como puede ser la deficiencia de proteína C o S, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de haberse formado el embolismo pulmonar? ¿No? Dependiendo del tamaño del trombo, como habíamos mencionado, y la arteria pulmonar ocluida, va a haber un aumento de la presión arterial pulmonar, ¿no? Un bloqueo del flujo sanguíneo y también vasoespasmo, ¿no? Vasoespasmo inducido por la liberación de
sustancias proinflamatorias como son el tromboxano A2, que es un vasoconstrictor y incrementa la agregación plaquetaria, ¿no? Va a haber, producto de esa falta de circulación adecuada, una isquemia, ¿no? Del parénquima pulmonar lejos del sitio de obstrucción. Y obviamente, dependiendo de la magnitud del tromboembolismo, una disminución del gasto cardíaco. Entonces, aquí está, básicamente para que entienda que va a haber activación de toda la vía fibrinolítica del tromboxano A2 y la liberación de otras sustancias como serotonina que favorecen la agregación plaquetaria, ¿no? Eso se traduce de manera clínica en un infarto pulmonar, ¿no? No siempre se va a producir el infarto pulmonar, pero cuando hay alguna obstrucción importante va a ocurrir eso, ¿no? Va a haber isquemia y muerte del tejido pulmonar producto de la obstrucción del vaso sanguíneo. Muchas veces son de tipo hemorrágicos, ¿no? Producto de todo el proceso inflamatorio que se genera allí, están siempre en la base hacia la zona pleural, ¿no? Hacia la zona más periférica. Ustedes pueden ver en esta radiografía, por ejemplo, esa radiopacidad, ¿no? Que está marcada con el número 1, ¿no? Que es una especie de pirámide invertida o triángulo invertido, y que se denomina la joroba de Hampton, ¿no? Ese es el signo radiológico de la joroba de Hampton. Cuando tengan ese tipo de imagen, siempre sospechen infarto pulmonar. Obviamente que esa zona infartada al inicio es de color rojo, no producto de la inflamación, después se va a poner de color marrón, producto de la hemosiderina, ¿no? Que es el pigmento que se deriva de la hemoglobina, ¿no? De los glóbulos rojos, ¿no? Y con el tiempo se va a volver ya gris, parduzca, hasta convertirse en una cicatriz. Aquí está, ¿no? Este es un corte macroscópico de un pulmón infartado, ¿no? Un infarto rojo, que nos dice que ha sido reciente, ¿no? Un infarto rojo, no es un infarto gris, ¿no? Ni cicatricial, es un infarto rojo. Ese es un infarto pulmonar. Perdón. Entonces, a manera de resumen de esta primera parte, entendamos que la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar puede deberse a varias causas, ¿no? Causas hormonales, ¿no? Obstrucción de tipo anatómico o por vasoconstricción hipóxica, ¿no? Todo esto va a llevar consigo a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y con eso conlleva a una dilatación del ventrículo derecho. Esto es muy importante entender porque una cosa es tener tromboembolismo pulmonar sin dilatación del ventrículo derecho y otra es tener tromboembolismo pulmonar con dilatación del ventrículo derecho, ¿ya? O con disfunción del ventrículo derecho. La disfunción del ventrículo derecho es un factor pronóstico bastante importante en el paciente, ¿no? Sobre todo porque incrementa el riesgo de morir o de tener alguna secuela. Y eso lo hemos visto muchas veces en los pacientes con COVID, ¿no? El COVID-19 también es una enfermedad que tiene una predisposición a desarrollar tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces va a haber fallo del ventrículo derecho, desincronización ventricular, ¿no? De ambos ventrículos, ya va a haber una desincronización del ventrículo derecho con respecto al izquierdo, un trastorno de la conducción eléctrica, que es el bloqueo de rama, ¿no? Y también va a haber un desplazamiento del septum interventricular producto de la dilatación del ventrículo, ¿no? Y obviamente que eso va a dificultar el llenado del ventrículo izquierdo. O sea, si se dilata el ventrículo derecho y desplaza el septum interventricular, va a dejar menos espacio para un adecuado llenado de sangre del ventrículo izquierdo y eso genera una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto una inestabilidad hemodinámica. Va a haber hipotensión, taquicardia, ¿no? Hasta shock. ¿Ok? Entonces, esa insuficiencia aguda del ventrículo derecho, como les acabo de mencionar, es un determinante crítico de la gravedad del paciente, ¿no? La insuficiencia del ventrículo derecho con inestabilidad hemodinámica, de todo lo que acabamos de mencionar, se traduce en un alto riesgo de mortalidad precoz, ¿no? Por lo tanto, se necesita un diagnóstico urgente para poder iniciar el tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Entonces acá tenemos la definición de inestabilidad hemodinámica en el cuadro inferior, que les he apuntado en esta diapositiva, ¿no? Básicamente en los pacientes que tienen embolia pulmonar aguda con riesgo alto, ¿no? Va desde una hipotensión persistente,
¿no? Desde su derecha hacia su izquierda, ¿no? Una hipotensión persistente con una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o una caída de la sistólica más de 40 milímetros de mercurio que dura más de 15 minutos y que no está causada por ningún tipo de arritmia de nueva aparición, hipovolemia o sepsis. Obviamente que hay que descartar todas esas causas. O, en todo caso, algo más grave ya, con gran compromiso hemodinámico, se traduce en shock, ¿no? El shock obstructivo, ¿no? Se denomina obstructivo porque está ocluyendo el vaso sanguíneo y es caracterizado por una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio y la necesidad de utilizar inotrópicos vasopresores, ¿no? Llámese noradrenalina, dopamina, etc. Y eso realmente, ¿a qué conlleva? Este estado de shock lleva a una hipoperfusión sistémica de los órganos, de los principales órganos, sobre todo del riñón, ¿no? El riñón, el hígado y el cerebro, ¿no? Que son los grandes órganos de la economía del cuerpo. Entonces, eso se va a traducir con un paciente sin presión, ¿no? Con piel fría, que no orina, ¿no? Y que incrementa su concentración sérica de ácido láctico producto de la hipoxemia que se está conllevando a una muerte celular de los órganos principales, ¿no? Y obviamente que el extremo que es la parada cardíaca, ¿no? Que un paciente que ha llegado en un estado de shock tan grande producto de la tromboembolia que ya ha tenido un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y obviamente que requiere todas las maniobras de reanimación, la asistencia avanzada del soporte de vida, etcétera, incluso con alto riesgo de fallecer. Entonces, esto ya lo hemos visto, ¿no? Se los traigo acá para que sobre todo refuercen lo que son los riesgos incrementados de padecer tromboembolismo pulmonar, ¿no? Siempre piensen en esta lista: fractura de miembro inferior, hospitalizados por falla cardíaca o fibrilación auricular en los 3 meses previos, cirugía de rodilla, cadera, traumatismos severos, ¿no? Grandes caídas, por ejemplo, infartos de miocardio en los 3 meses previos, embolismo venoso previo, ¿no? Vale decir tromboembolismo, perdón, trombosis venosa profunda, ¿no? O una embolia pulmonar previa, o pacientes que padecen lesión medular espinal, ¿no? O sea, pacientes que han tenido algún traumatismo, alguna caída, algún accidente de tránsito con una lesión de médula o por ejemplo, un disparo, ¿no? Un accidente, una agresión con arma de fuego, etcétera. Todos esos pacientes tienen un riesgo incrementado por encima de 10, ¿no? El odds ratio está por encima de 10, ¿no? Entonces, la probabilidad de riesgo está bastante alta. Las consecuencias fisiopatológicas, obviamente que son hipoxemia, taquipnia y hipocapnia y cor pulmonales, ¿no? Todo eso conlleva la alteración tanto de la, la parte ventiloperfusoria y el cortocircuito intrapulmonar. En resumen, de esta primera parte, lo que nosotros debemos entender, producto de todo este evento fisiopatológico, que de manera clínica nosotros lo vamos a saber reconocer o por lo menos sospecharlo si es un paciente que padece tromboembolismo pulmonar, si es un paciente que de un momento a otro padece de taquipnia, ¿no? O sea, comienza a aumentar la frecuencia respiratoria, se traduce en disnea, ¿no? Se pone taquicárdico, ¿no? O incluso baja su presión arterial, ese paciente puede ser un tromboembolismo pulmonar, también puede ser una sepsis, no sabemos, ¿no? Dependiendo del contexto clínico en el cual se encuentre, ¿no? Puede ser un estado de deshidratación también, o sea, son signos que son inespecíficos, pero que uno siempre puede pensar, ¿no? Si yo tengo un paciente dentro de un contexto clínico que recién ha sido operado, por ejemplo, ya lo operaron, salió muy bien de la cirugía, todo está en su cama y de repente comienza a experimentar dificultad respiratoria, con o sin compromiso hemodinámico, yo siempre tengo que sospechar que ese paciente puede haber hecho un tromboembolismo pulmonar. Le reviso las piernas para ver si no ha hecho una trombosis venosa profunda, ¿no? Y hago toda mi valoración clínica que vamos a ver más adelante. Ese tromboembolia pulmonar me genera hipoxemia, ¿no? Y obviamente un aumento del espacio muerto alveolar, ¿no? Puede haber broncoconstricción también, puede haber sibilancias, ¿no? Va a haber compromiso del gasto cardíaco, sobrecarga del ventrículo derecho y todo lo que hemos mencionado.
¿Cómo se clasifican estas embolias pulmonares? De acuerdo a los eventos fisiopatológicos. Pueden ser pequeñas, ¿no? Mirando desde abajo hacia arriba, pueden ser pequeñas, submasivas y masivas, ¿no? Las pequeñas generalmente no ocasionan deterioro del ventrículo derecho, no hay hipotensión, ¿no? Muchas veces pasan inadvertidas. Las submasivas puede haber un deterioro del ventrículo derecho, pero sin hipotensión, ¿no? Que es lo que más vemos en nuestros pacientes que admitimos en una sala de cuidados críticos, ¿no? Yo he tenido varios pacientes con embolias pulmonares submasivas con dilatación ventricular derecha sin hipotensión, ¿no? Y las masivas, obviamente, con gran compromiso hemodinámico, ¿no? Esos sí son pacientes con alto riesgo de morir. Esta es una gráfica de una embolia en silla de montar, ¿no? Ustedes ven ahí claramente el coágulo que se coloca, es un gran coágulo, ¿no? Que se coloca entre las dos arterias pulmonares principales, ¿no? Y estas embolias en silla de montar generalmente son submasivas o masivas, ¿no? Síntomas y signos. Ya hemos dicho, taquicardia, taquipnia, ¿no? Puede haber hipotensión, puede haber sibilancias, puede haber un desdoblamiento del segundo componente del segundo ruido, ¿no? Cardíaco a nivel del foco pulmonar. Puede haber dolor pleurítico, sobre todo si hay infarto pulmonar. Hemos dicho que el infarto pulmonar está muy cerca a la parte pleural. Hay disnea mínima en reposo y que empeora con actividad, signos de trombosis venosa profunda. Y en los adultos mayores, no se olviden que muchas veces todo lo que les acabo de mencionar puede ser que no se manifieste de una manera clara y solamente tenga una alteración del estado mental, ¿no? Un periodo de agitación psicomotriz, ¿no? Un desvanecimiento, ¿ok? Entonces, eso realmente puede hacer pensar también en un adulto mayor que pueda tener un tromboembolismo pulmonar, sobre todo si es un postrado crónico, ¿no? Un paciente postrado crónico. Entonces, la clínica, como ustedes pueden darse cuenta, es bastante inespecífica, ¿no? Disnea, dolor torácico, puede haber hemoptisis también, en los infartos pulmonares puede haber tos con expectoración de sangre, ¿no? Y un estado de presíncope, una sensación de desvanecimiento o de un desmayo, ¿no? Un síncope. Hay que hacer una valoración de la gasometría arterial para ver si hay hipoxemia, ¿no? La hipoxemia es frecuente, muchas veces la saturación está normal hasta un 40% y un 20% puede tener una gradiente alveolar arterial normal, ¿no? Producto de la taquipnia, del incremento de la frecuencia cardíaca, vamos a barrer CO2 y puede haber hipocapnia, ¿no? Entonces hay que buscar hipoxemia, hipocapnia brusca, ¿no? En un paciente que realiza taquimia y dificultad respiratoria. Y eso nos puede hacer sospechar de tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, el diagnóstico siempre debemos tener un alto índice de sospecha, ¿no? Si no pensamos en tromboembolismo pulmonar, jamás vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? Hay que evaluar la posibilidad de realizar otros exámenes complementarios, como hemos mencionado, iniciando por una gasometría, ¿no? Una evaluación de una saturación parcial de oxígeno, que puede estar inicialmente normal, ¿no? Y otros estudios, cuando la probabilidad clínica es alta, otros estudios más avanzados, ¿no? Empecemos con una oximetría, una gasometría y con una radiografía de tórax. La radiografía de tórax también puede ser normal, pero en algunos casos puede haber, pues, algunos signos radiológicos que nos puedan orientar, ¿no? Como puede ser la joroba de Hampton, que ya lo hemos mencionado, que es el infarto pulmonar, ¿no? En forma de cuña o pirámide invertida, el signo de Westermarck, que se produce un incremento de la radiolucencia, ¿no? del hemitórax afectado, ¿no? Por una hipovascularización, o el signo de Paya o de Pala, ¿no? Que es el agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha. Veamos acá los gráficos de estos signos, y tenemos en la figura A el infarto pulmonar, siempre va a ser bien pegado a la pleura, ¿no? Ahí está, y su correlación con la tomografía, ¿no? Es un infarto pulmonar, por ejemplo. Y allí en la flecha roja les indica el trombo, ¿no? El coágulo que se ha formado en arteria, ¿no? Este es el signo de Westermarck, el lado del emitórax derecho, ¿no? Radiolucente en comparación al lado izquierdo, y en el lado derecho de sus pantallas está con la flecha señalando, ¿no? En esa
angiotomografía los coágulos, ¿no? Los émbolos, perdón, los émbolos que producen la oclusión. Este es el signo de Paya, ¿no? La arteria pulmonar derecha descendente muy dilatada, ¿no? Muy dilatada, ¿no? Y vemos el tronco de la pulmonar izquierda también bastante elevado, ¿no? Entonces son signos de hipertensión pulmonar producto de una embolia pulmonar. Otra herramienta que también se usa es el electrocardiograma, ¿no? Sobre todo pacientes que sospechamos disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Vamos a ver desde lo más frecuente que vamos a encontrar es una taquicardia sinusal, ¿no? Taquipnia, taquicardia, eso es lo más frecuente que encontramos, ¿no? Alteraciones inespecíficas de la onda STT, un patrón S1Q3T3 y un bloqueo de rama derecha, ¿no? De nueva aparición, ¿no? Pueden hacerlo sospechar de una disfunción del ventrículo derecho, ¿no? El eje siempre hacia la derecha, ¿no? Cuando hagan electrocardiograma, esos son los signos que van a encontrar. O la aparición de la onda P pulmonar también, ¿no? En estados más intensos, ¿no? La inversión de la onda T en las derivaciones mediales de B1 a B4. Acá tenemos, por ejemplo, taquicardias, ¿no? Y patrón S1Q3T3, ¿no? En B1 sobre todo, ¿no? Entonces los traigo para que lo tengan presente siempre. Y la gasometría arterial ya hemos dicho, ¿no? Puede haber hipoxemia, hipocapnia, gradiente normal o incluso elevada, ¿no? Por trastorno ventiloperfusión. Siempre hay que valorar la probabilidad clínica, ¿no? En un paciente con tromboembolia pulmonar, ¿no? Si nosotros, en base a nuestro juicio clínico, que se sustenta con la aparición de síntomas y signos y la utilización de herramientas que tenemos a la mano, que puede ser un electrocardiograma, una placa de tórax, y algunas reglas de predicción clínica que se han desarrollado a lo largo de los estudios de investigación, podemos concluir que podemos tener una alta, intermedia o baja probabilidad de casos de tromboembolia pulmonar. Si nuestra probabilidad es alta, obviamente que los casos confirmados van a ser también altos, ¿no? Si la probabilidad es baja, obviamente que el caso va a ser, confirmado va a ser mucho menor, ¿no? Hay criterios, como los criterios de Wells, ¿no? En base a valoración netamente clínica, historial, ¿no? Y antecedentes, ¿no? Que se puede determinar una probabilidad de diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Menos de 2 puntos el riesgo es bajo, 2 a 6 riesgo moderado y más de 6 es alto, ¿no? En base a síntomas y signos de trombosis venosa profunda, frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, o sea, taquicardia, haber descartado otros diagnósticos menos probables que tromboembolia pulmonar, la inmovilización o cirugía de entre las últimas 4 semanas, ¿no? Sea estar en cama, historia de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda previa, aparición de hemoptisis, ¿no? De novo o antecedentes de cáncer, ¿no? Entonces todo eso se suma y nos da el puntaje de Wells. Otros criterios clínicos para descartar, ¿no? Tenemos todo lo que está ahí, si su paciente joven, si no tiene taquicardia, tiene buena saturación de oxígeno y no hay nada de los antecedentes que hemos mencionado, obviamente que la probabilidad de embolia pulmonar es muy, muy alejada, ¿no? Y eso me sirve para, obviamente, no practicar exámenes que pueden resultar muy caros de manera innecesaria. Entonces, hay que optimizar recursos, ¿no? Los criterios de exclusión van a ser paciente por debajo de 50 años, buena saturación de oxígeno, que no esté taquicárdico, no hay historia de trombosis venosa profunda, que no tenga hemoptisis, que no utilice medicación procoagulante, como puede ser anticonceptivos orales, ¿no? Y que no haya estado con un antecedente de embolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda anteriormente o que no tenga malignidad. Entonces, en base a eso, si no hay nada de eso, yo excluyo que sea una embolia pulmonar. Otros estudios complementarios y que se utilizan con bastante frecuencia es, por ejemplo, la medición del dímero D, ¿no? El dímero D se utiliza como valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si me sale negativo,
lo más probable es que no sea tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda, ¿no? Y si me sale positivo puede ser muchas cosas, ¿ok? Entonces, eso con un solo examen yo no puedo hacer diagnóstico, eso me va a sumar a otra serie de exámenes y a mi juicio clínico para poder hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hay que ajustarlo a la edad, ¿no? En pacientes mayores va a disminuir la especificidad, ¿no? Hay que valorar también la probabilidad clínica, ¿no? Por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, se asume que el dímero de menos de 1000 nanogramos para descartar tromboembolismo y versus menos de 500 nanogramos en pacientes con alto riesgo, ¿no? Entonces es también muy variable. En la época del COVID veíamos pues dímeros D muy altos, ¿no? Pero no necesariamente estaban asociados a tromboembolismo pulmonar, sino podía ser producto de otros factores. Pero obviamente que veíamos bastante tromboembolismo pulmonar por COVID-19, ¿no? La angiotomografía, ¿no? La angiotomografía también es un examen de elección para poder hacer el diagnóstico en casos de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, obviamente que ese paciente debe eh, practicarse una angiotem urgente, ¿no? La ventaja es que en los hospitales está bien disponible, es de alta precisión, ¿no? Nos permite validar, ¿no? El diagnóstico de TEP y obviamente que me puede excluir otros diagnósticos, ¿no? Esta angiotem, ¿no? Es una técnica preferida para el diagnóstico de embolia pulmonar, es rápida y precisa, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en las flechas marcadas de color rojo, ¿no? Los coágulos, ¿no? Los émbolos, perdón, los émbolos. ¿Ves? Yo también utilizo de manera indistinta lo mismo, ¿no? Trombo, coágulo, émbolo. Es parte del día a día. Ahí están los émbolos, ¿no? Que se han depositado en las arterias pulmonares, ¿no? Y eso nos marca, pues, el diagnóstico definitivo, ¿no? Esta es una angiografía, ¿no? También que muestra el stop, ¿no? Las flechas de producto de los émbolos que se encuentran ahí. O sea, ya no pasa la sangre. La gammagrafía ventiloperfusión también me puede ayudar a ver zonas no perfundidas, ¿no? No está disponible en todos los centros hospitalarios, ¿no? No es tan barata tampoco y tampoco no tiene mucha especificidad, pero me puede hacer una buena correlación, por ejemplo, con un dímero D o con una tomografía, ¿no? El ecocardio sí es una herramienta que sí se utiliza con bastante frecuencia, ¿no? Para valorar ventrículo derecho, sobre todo, ¿no? Para ver la dilatación del ventrículo derecho, para ver trombos cardíacos intramurales, como se les conoce, y hacer otros diagnósticos diferenciales, ¿no? El ecodoppler de miembros inferiores, sobre todo en pacientes con trombosis venosa profunda, para poder determinar los coágulos, ¿no? Miren acá, por ejemplo, vemos ese círculo negro es una arteria, ¿no? Y el círculo del medio es una vena, ¿no? Y la otra también es otra vena, ¿no? Pero vemos al centro que tiene una imagen refringente, ¿no? Que es el coágulo, ¿no? Entonces eso, y cuando uno presiona, la vena se debe colapsar, pero en caso de que haya un coágulo no se colapsa, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico de trombosis venosa profunda con un ecodoppler, por ejemplo. El COVID, como habíamos mencionado, ¿no? Acá tenemos algunos casitos, ¿no? Vemos ahí en la figura A, la imagen en vidrio esmerilado propio de la neumonía viral del COVID, ¿no? Y la presencia de émbolos, ¿no? O trombos en las arterias pulmonares, ¿no? Pintadas con contraste. Vemos ahí entre el paciente adulto, ¿no? Con neumonía por COVID-19, que 10 días después de haber iniciado la enfermedad desarrolla pues, un compromiso hemodinámico, ¿no? Producto de la tromboembolia pulmonar. Acá tenemos otro paciente, mucho mayor, 90 años, ¿no? Ya con más manifestaciones en los pulmones, a diferencia del anterior, que si bien es cierto no tenía muchas manifestaciones, pues desarrolló embolia pulmonar. Este tiene más manifestaciones pulmonares, pero también desarrolló coágulos, ¿no? Que se pueden ver claramente en las flechas señaladas de color blanco.
Este es otro paciente, adulto mayor, neumonía por COVID, ¿no? La edad es importante, es un factor de riesgo importante para tromboembolismo pulmonar. También se puede ver claramente, como señala las flechitas de color blanco, ¿no? En el hemitórax izquierdo, esas imágenes que son de efecto de llenado, ¿no? Producto de el tromboembolismo pulmonar en arteria de la que corresponde al segmento de la língula del pulmón izquierdo. Entonces, cuando tengamos una sospecha de tromboembolismo pulmonar, hay que evaluar siempre estabilidad hemodinámica, ¿no? Si es un paciente estable hemodinámicamente, nos da más tiempo para poder actuar. Si está inestable hemodinámicamente, el paciente tiene que pasar a una unidad de cuidados críticos. Hay que ver la probabilidad clínica, si es baja o intermedia, ¿no? O si es alta o probable. Si es baja intermedia, hacemos un dímero D. Si el dímero D sale positivo, complementamos con una angiotomografía. Si es una alta probabilidad clínica, de frente hacemos una angiotomografía. Si confirmamos el TEP, damos tratamiento. Si no tiene TEP, obviamente que hay que buscar otras causas, ¿no? Cuando está inestable hemodinámicamente, hay que hacer la ecocardio a pie de la cama del paciente para valorar la disfunción del ventrículo derecho. Si tiene disfunción del ventrículo derecho, hay que hacerle el angiotem, ¿no? Si está positiva, hay que dar tratamiento a pacientes con alto riesgo, ¿no? Que tienen que recibir anticoagulación. El diagnóstico diferencial, pues va desde causas infecciosas como una neumonía, neumonías graves con sepsis, neumotórax, insuficiencia cardíaca, exacerbación del EPOC, ¿no? O infartos de miocardio también. Hay que estratificar el riesgo, ¿no? En base a todos los antecedentes que hemos mencionado, y todo eso tiene un puntaje, y obviamente mientras más alto es el puntaje, mayor es el riesgo. El riesgo de mortalidad se basa principalmente, ya lo hemos mencionado, en base a la disfunción del ventrículo derecho y el daño miocárdico. Recomendaciones terapéuticas, pues como es un émbolo producto de un coágulo, ¿no? Hay que anticoagular. Ese es el tratamiento, ¿no? Hay que anticoagular. Si es medidas preventivas, ¿no? Sobre todo en pacientes con alto riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar, es la deambulación temprana en los postoperatorios y en el posparto. Por eso que no siempre hay que estar echaditos en la cama después de dar a luz o después de operarnos. Mientras más rápido nos movamos, es mejor, ¿ya? O utilizar medidas de compresión o de compresión neumática, sobre todo si hay riesgo de desarrollar tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Por ejemplo, pacientes que han sido operados de cadera, los ancianos que tienen enfermedades varicosas importantes, insuficiencias arteriales, etcétera, deben usar medidas de compresión. Entonces, tratamiento sintomático, aliviar la disnea, ¿no? Anticoagulación y en algunos casos filtros de vena cava inferior que se colocan para evitar que sigan lanzándose trombos desde la parte de los miembros inferiores hacia el pulmón. El tratamiento anticoagulante debe ser parenteral, ¿no? Endovenoso en casos de que sea pacientes con alto riesgo, ¿no? Y también con heparina no fraccionada, ¿no? O con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que se administra de manera subcutánea, ¿no? Hay anticoagulantes orales, ¿no? Modernos, como son estos de acá. Los que más usamos es el Rivaroxaban. Ahí está mal escrito, dice Rivaroxaban. Riva es con V, ¿ya? No es con B grande, es con V. Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, ¿no? Son anticoagulantes orales modernos que no se necesita hacer mayor monitoreo del perfil de coagulación para administrar como tratamiento de las tromboembolias, ¿no? Y se usan mucho para mantenimiento, ¿no? También se utilizan anticoagulantes de tipo cumarínicos, ¿no? Como la warfarina, que pues es barata, pero hay que hacer mucho seguimiento con el tipo de protombina, tener un INR por encima de 2 para saber que está bien anticoagulado. Muchas veces el paciente se sobredosifica, tiene riesgos de sangrado, etc.
Los tratamientos agudos, sobre todo en pacientes que tienen compromiso hemodinámico, se llama trombolisis, ¿no? Ahí se usan otro tipo de medicamentos, ¿no? Como son la alteplasa, que es el RTPA, ¿no? El activador de plasminógeno tisular, ¿no? O la tenecplasa, estreptoquinasa, uroquinasa. Todos esos tienen alto riesgo de hemorragias en órganos, ¿ah? O sea, mucho cuidado, eso solamente se hace en UCI. Yo lo he hecho en pacientes en UCI, ¿no? Y a pesar que han soportado, se han llenado de moretones, de sangrado por debajo de la piel, con hemoptisis, ¿no? Producto de ese trombolisis con esos anticoagulantes tan potentes, ¿no? Pero hay que hacer un seguimiento muy estrecho, estar ahí, conversar con el paciente, la familia, de todos los riesgos que implican eso. Es un manejo bastante delicado. Pero es la única manera de poder resolver ese trombo, ¿no? Que está en arterias para que el paciente pueda mejorar su funcionalidad del ventrículo derecho. Hay otros tratamientos, ya hemos dicho el filtro de vena cava, la embolectomía, que es retirar el émbolo, ¿no? En pacientes con alto riesgo. Y este es un algoritmo que les estoy dejando para que ustedes puedan tener en cuenta todo lo que hemos hablado. Siempre en cuadros agudos, iniciar anticoagulación y valorar la estabilidad hemodinámica, ¿no? Si tiene buena estabilidad, pues obviamente acá dar todo el soporte para la reperfusión adecuada. Y si no tiene estabilidad hemodinámica, hay que valorar, pues obviamente, todo lo que es el manejo de hospitalización, ¿no? Esto es factores de riesgo protrombóticos, ya lo hemos mencionado, ¿no? Factores de bajo, mediano y alto riesgo. La anticoagulación también. Esto es solamente para que lo repasen, lo he puesto ahí, el pronóstico. Y para finalizar, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es una forma potencialmente curable de hipertensión pulmonar que aparece en un 3% de los pacientes tras una embolia pulmonar. O sea, tener una embolia pulmonar no significa que la historia quedó ahí, ¿no? Hay pacientes que pueden pasar a la cronicidad, ¿no? Y desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Hay antecedentes, ¿no? Que pueden hacer que se desarrolle hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la edad, ¿no? El cáncer, eh, padecer de trastornos hematológicos importantes como son los síndromes mieloproliferativos, haber esplenectomizado, tener osteomielitis crónica, etcétera, ¿no? Y obviamente que esos factores asociados al desarrollo de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica están muy relacionados a todo lo que es la hemodinámica del ventrículo derecho. Hay que hacer una ecocardiografía, una gammagrafía y un cateterismo obligatorio para el diagnóstico, ¿no? Se define de manera clínica como la persistencia de síntomas, ¿no? Tras un periodo de 3 meses de anticoagulación, ¿no? O sea, persiste con la disnea posesfuerzo, ¿no? Entonces hay que hacer estudios complementarios como hemos mencionado. Muchas veces encontramos el trombo, ¿no? Y no es posible resolverlo con un tratamiento anticoagulante, va a haber que ese paciente someterlo a una extracción del émbolo, ¿no? A través de una endarterectomía pulmonar, pues es una cirugía vascular bastante compleja, ¿no? Se puede también hacer angioplastía con balón, o sea, se ingresa con un catéter y con un balón inflado a través del vaso, mover ese trombo, ¿no? Hay algoritmos diagnósticos para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿no? Básicamente, tiene que haber el antecedente de embolia pulmonar, haber recibido tratamiento anticoagulante por lo menos 3 a 6 meses y valorar la persistencia de la disnea o limitación funcional, ¿no? Se hace la ecocardio, se comprueba el riesgo alto, intermedio, bajo, se ven otros factores, ¿no? Tolerancia al esfuerzo, medición de ProBNP, investigar otras causas, hacer gammagrafía ventiloperfusión si la sospecha es alta, y si se confirma que tiene hipertensión pulmonar trombólica crónica, se refiere a un centro de expertos, ¿no? No todos los hospitales pueden manejar eso. Y el abordaje terapéutico, pues obviamente a través de una evaluación multidisciplinaria,
hay que valorar si es candidato para hacer una endarterectomía, ¿no? Para poder retirar el émbolo o el trombo que está en el paciente, ¿no? Muy bien, acá les traigo un par de preguntitas, a ver si ustedes me pueden responder en base a todo lo que hemos mencionado, ¿no? Más o menos así son las preguntas del examen de la segunda parte. Acá tenemos, por ejemplo, la primera pregunta, dice, el tromboembolismo pulmonar es un trastorno hemodinámico en el cual el trombo se desprende y llega como émbolo al lado izquierdo del corazón, ¿verdadero o falso? ¿Quién me dice? A ver, Falso, doctor. muy bien, es al lado derecho, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes para desarrollar tromboembolia pulmonar? ¿No? Insuficiencia cardíaca, periodo posquirúrgico, trombosis venosa profunda, trastorno de hipercoagularidad primaria, lupus, esclerosis múltiple, artritis, VIH, Parkinson, inflamación crónica, hipertensión pulmonar, Alzheimer. ¿Cuál sería la más correcta, no? Factores de riesgo más frecuentes. La A. La A, claro, muy bien. Pues así sencillo nada más para que tengan siempre presente. Es importante reforzar a través de estas preguntas los conceptos aprendidos, ¿no? Ya saben, tromboembolismo pulmonar, siempre ventrículo derecho y las causas más frecuentes, las que hemos mencionado en la alternativa. Muy bien, eso es la clase del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, nos vemos el viernes 18 a las 3 de la tarde en el examen. Gracias, doctor. Muchas gracias por la clase, Gracias, doctor. doctor. Que tengan un buen día. Chao.